Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Zamora, servidor, consultor senior, y en este video vamos a hacer un masterclass, un webinar de lo que es la metodología de DMAIC para Six Sigma en la cuestión de el curso de certificación, programa de certificación Green Belt, que se llevará a cabo a finales del mes de enero del 2024. En este webinar estaremos trabajando con toda la cuestión de la metodología Six Sigma en cuanto a la forma en la cual nosotros vamos a llevar a cabo proyectos bajo esta metodología. Estoy nada más verificando que tengamos los ajustes adecuados para la grabación de este webinar. Nada más permítanme tantito. Veo que todo está correcto. Y bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar con el tema de la metodología DMAIC. Muy bien. Entonces, como los decía, este webinar forma parte de la certificación internacional Six Sigma Green Belt por medio de Solma, Soluciones en Manufactura, que les digo, estaremos llevando a cabo a finales de enero. Ahorita veremos un poquito de la información del inicio del entrenamiento. Permítame presentarme. Mi nombre es Carlos Zamora, soy consultor senior. Llevo más de 18 años trabajando en toda la cuestión de excelencia operacional, como consultor de tiempo completo, obviamente, en metodologías de Lean Manufacturing, Six Sigma, calidad, productividad, metodologías de Kaizen. Y antes de trabajar en la cuestión de consultor de tiempo completo, estuve 11 años trabajando en empresas metalmecánicas y automotrices. Y bueno, como pueden ver ahí, hay algunas empresas en las cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Aquí tienen algunas de estas. Soy Master Black Belt, certificado por la ISCP. También tengo una certificación Black Belt por General Electric, una certificación Kaizen Manager, y tengo maestría en administración y mi carrera es ingeniero mecánico electricista. Bueno, muy bien. Entonces, hablamos de la metodología Six Sigma. ¿Qué es Six Sigma? Es una metodología, en este caso, que hablamos de mejora de procesos. Six Sigma habla de centrarse en reducir la variabilidad de los procesos, en la salida de los procesos. Cuando hablamos de poder reducir la variabilidad, también nos puede ayudar a eliminar los defectos o fallas que tengamos en la salida de un producto o un servicio. Aquí decimos que hablamos de una cuestión muy importante que es la variación. Entonces, entender la variación, reducir la variación y controlar la variación es uno de los objetivos principales de metodologías como Six Sigma. Fíjense cómo no comento eliminar la variación. La variación nunca se elimina. Solo se puede medir, se puede reducir, se puede entender, se puede controlar, más no eliminar. Entonces, por eso vamos a hablar de un concepto de tratar de reducir esta, entenderla y sobre todo controlar la variación. ¿Sí? Cuando hablamos de la metodología de Six Sigma y el DMAIC, ¿sí? Es la manera en la cual nosotros vamos a darle estructura a un proyecto. Hablamos de las etapas de un proyecto desde el concepto de definir, medir, analizar, mejorar y controlar.
Aquí tenemos las diferentes etapas en las cuales se dice que se pueden llevar a cabo proyectos de Six Sigma, el famoso DMAIC. Ahí, cuando hablamos de proyectos de Six Sigma bajo esta metodología, hablamos de procesos ya existentes. Eso es algo muy importante, porque luego podemos tener proyectos como, por ejemplo, diseño para Six Sigma, el Design for Six Sigma, que estamos hablando de productos nuevos, procesos nuevos. No, acá estamos hablando ya de un proceso existente que deseamos mejorar, ya sea que porque tenemos procesos, mejorar en cuanto a su eficiencia, su eficacia o su productividad. Ahora, ¿por qué Six Sigma? Bueno, nosotros podemos ver que hay procesos que son multifactoriales, procesos que son muy complejos, que tenemos demasiadas variables de entrada, son las famosas X que le llamamos en la metodología Six Sigma, en la cual pues obviamente tenemos esa complejidad fuerte. Muchas variables de entrada que interactúan y pues obviamente hacen, ¿verdad?, que tengamos variables de salidas, que son nuestras variables efecto, contra nuestras variables causa, el concepto de causa y efecto. Y no nada más es ese concepto de las variables, múltiples variables, los famosos procesos multifactoriales, sino cómo éstas interactúan, cómo se relacionan entre sí. Entonces esto hace que sea muy complejo tratar de determinar cuáles son las variables importantes y cuáles son las variables no tan importantes que les podríamos llamar triviales versus las variables vitales. Entonces, en los procesos multifactoriales, pues sí tenemos una complejidad en la cual demanda herramientas ya como el 5 porqués, el Ichikawa, la matriz causa y efecto, ya no son tan fuertes o poderosas, sin decir que no sirven, porque claro que sí sirven, pero llega un momento de que están ya limitadas y no pudiéramos, ¿verdad?, llegar a la causa raíz, que sí lo pudiéramos hacer con metodologías que son Six Sigma, que obviamente nos va a ayudar trabajando con datos, con información, el uso de la estadística y de la probabilidad, pues para que nosotros podamos inferir en los datos. Aquí tenemos una breve listado de temas que nosotros podríamos tener dentro del DMAIC, desde definir el problema, definir las metas y acotar el proyecto, que sería la etapa de definición. Entonces vean cómo lleva un orden la metodología DMAIC, que es desde que tenemos que definir cuál es el problema, qué es lo que actualmente le duele a la organización, le duele al proceso, desde la cuestión de los KPIs o indicadores de desempeño en forma operativa, pero también en la cuestión financiera. ¿Dónde está el problema? ¿Qué variable o especificación no cumple el problema? ¿Dónde está? ¿En qué área? ¿En qué subproceso? ¿En qué unidad de negocio? ¿En qué línea del tiempo se está presentando el problema? ¿Cuál es la cantidad? Entonces, en la etapa de definir, estamos captando la situación actual del problema. Es lo que, pues en este caso, estamos observando como problema. Entonces, obviamente, dentro de la etapa de definición necesitamos ver los números. Aquí ya de entrada ya estamos viendo estadísticas de los costos de la pobre calidad, estadísticas de los tiempos de ciclo altos, de los paros de línea, estadísticas de las quejas del cliente, del scrap, del retrabajo, del reproceso. Y obviamente no nada más estamos hablando de la cuestión de las variables operativas o indicadores operativos, sino también estamos hablando de las cuestiones financieras. Entonces es muy importante en la etapa de definir es por qué estoy justificando el proyecto. No solo vemos los números asociados a una variable del proceso en el DMAIC, sino también vemos los números asociados a las finanzas
lo que en realidad está impactando a la organización. Es muy importante mencionar esto. Entonces, pues obviamente, siempre hay que presentar números, tanto financieros como operativos, en la etapa de la definición. Cuando ya pasamos a la etapa de medición, es cuando empezamos a asociar a la variable operativa, en la cual nosotros estamos tratando de caracterizar en el proceso. ¿Qué quiere decir? El cliente te puede manifestar de muchas formas su insatisfacción. Esto no sirve, esto no arranca, esto no funciona, tu producto, ¿verdad? No me gusta, no es para lo que yo quiero. Entonces pueden ser cuestiones muy subjetivas. Cuando ya estamos hablando en la etapa de definición, necesitamos ser más específicos a qué se refiere el cliente, pero asociarlo a la voz del cliente con las características técnicas, ¿verdad? De variables operativas que en este caso nosotros tenemos que medir a mi producto, a la salida de mi producto. ¿Sí? Entonces, obviamente necesitamos caracterizar la salida de mi proceso, que en este caso es mi producto, asociado a la voz del cliente. A veces la voz del cliente, pues, puede ser la gente, las personas que compran mi producto, si hablamos de un producto, pero también, o los que hacen uso de un servicio. A veces la voz del cliente es la misma gente de calidad dentro de la empresa. ¿Por qué me está rechazando mi producto? El famoso producto no conforme. Y obviamente se ven otras características como validar el sistema de medición, que quiere decir que pues estamos midiendo bien nuestras variables asociadas al proyecto, variables de salida, variables de entrada a veces. Vamos a ver si hay normalidad de datos, hay estabilidad en el proceso, puedo determinar la capacidad actual del proceso, o sea, la situación actual. Lo vamos a ver en cuestiones de estudios de capacidad de proceso, donde vamos a ver las famosas partes por millón, los valores sigma de proceso o también el famoso CPK o PPK. Entonces, al final del día queremos ver la situación actual. La situación actual es como cuando nosotros vamos al doctor y el doctor pues nos dice cómo estamos en base a algunos síntomas que estamos presentando. Los síntomas vendrían siendo la voz del cliente, ¿sí? Y el doctor trata de asociar esos síntomas a cuestiones métricos, que es el diagnóstico que tenemos, variables operativas, alguna presión, alguna cuestión de nivel de azúcar, etcétera. O sea, el médico trata de encontrar variables y ver su situación actual. Lo mismo en los procesos. Entonces, pues obviamente hay que ver la voz del proceso contra la voz del cliente. Y ahí es donde pudiéramos ver la situación actual. ¿Qué tan mal estoy respecto a lo que me pide el cliente? ¿Qué tan mal estoy en base a lo que las tolerancias de mis variables de salida deben especificarse? Entonces, algunas herramientas que podrían determinar mi situación actual en la fase de medición. Cuando ya pasamos a la fase de análisis, es empezar a asociar el problema, que ya vimos cómo está en la fase de medición, pero asociarlo a las causas que provocan ese problema. ¿Esto qué quiere decir? Causa raíz. En la etapa de definición yo veo la salida, veo el efecto. En la etapa de análisis veo el efecto o la salida, pero ¿por qué está así esa salida? O sea, las entradas, las variables del proceso, las causas. Entonces es el famoso análisis de causa raíz. ¿Qué está provocando
la salida que está provocando el problema. ¿Sí? El análisis de causa-raíz. Entonces, pues vamos a ver que hay tipos de análisis en el DMAI que son análisis cualitativos, análisis gráficos y análisis inferenciales, que son las famosas pruebas de hipótesis. ¿Sí? Dentro de estos análisis, pues podemos ver algunas cuestiones como en los análisis cualitativos, el 5 porqués, podemos ver la cuestión del Ishikawa o la lluvia de ideas ordenada. Cuando ya empezamos a ver análisis estadístico, empezamos a ver análisis gráfico, que podemos ver desde gráficas de histogramas para ver luego la función de densidad o la curva de la distribución de datos. Podemos ver gráficas de caja, gráficas de tiempo, ya empezar a usar datos, ¿sí? Empezar a ver gráficas pastel, gráficas de scatterplot, matrix. Entonces ya empezamos a asociar los datos. Entonces, esa es la diferencia entre el análisis cualitativo del análisis gráfico. En el análisis gráfico ya tenemos datos. El cualitativo es un poquito más con la experiencia, un Ishikawa, un 5 porqués. Entonces, ahí ya se diferencia un poco en el análisis gráfico. Ya empezamos a usar datos, ya empezamos a usar 6 sigma. Ya después, pues vemos el análisis inferencial, las pruebas hipótesis y obviamente, pues refuerza mucho el análisis gráfico. En las pruebas de hipótesis, pues algunas cuestiones como las pruebas T, las pruebas F, el ANOVA, la regresión, los diseños de experimentos, forma parte del análisis inferencial o pruebas de hipótesis. Son muy importantes y refuerzan mucho el análisis gráfico. Sobre todo cuando pues, estamos hablando de cuestiones multifactoriales. ¿De acuerdo? Entonces, en esta etapa es muy importante el análisis porque al final del día estamos tratando de ver cuáles son las causas principales. Vemos el famoso concepto del 80-20. ¿Qué es esto? ¿Ah? Que el 80% de nuestros problemas, el 80% de nuestro rechazo, el 80% de nuestras quejas de cliente, el 80% de nuestra variación puede deberse al 20% de nuestras causas. ¿Sí? Ese es el famoso efecto 80-20. En los procesos hablamos de las variables de entrada, que son las causas. Pues hay que determinar las causas vitales. Le llamamos en 6 sigma las X vitales. Hablamos de las famosas 6 M's en cuanto a causas, que pues hablamos de las M de medición, la M de materia prima, la de máquina, la de método, la de obra, ¿sí? La de medio ambiente. Todas estas se traducen en variables de proceso o variables de entrada que me están causando problemas en mi salida. ¿Sí? Cuando nosotros amarramos nuestras variables vitales, se dice que podemos entrar a la etapa de mejora. Cuando hacemos la etapa de mejora, confirmamos lo que hicimos en la etapa de análisis. Confirmamos las X vitales. Entonces implementamos las soluciones en base al análisis. También optimizamos mi variable de salida y también evaluamos la mejor solución. Recuerden, para un problema podemos tener varias soluciones. Aquí el punto es cuál es la solución óptima. ¿Sí? Porque podemos tener soluciones que resuelvan de causa raíz algo, pero puede ser una solución muy costosa. Hablando de qué vas a cambiar en las variables X o las variables de entrada. Entonces necesitamos optimizar. ¿Cómo voy a arreglar mi variable de salida, mi Y? ¿Sí? En base a cómo voy a arreglar mis X, pero que éstas tengan un cambio que el costo-beneficio justifique dicho cambio. Yo siempre pongo el ejemplo de, tienes un problema de conductividad, entonces no pasa la corriente. Los filamentos, las cuchillas. Entonces, si hablamos de la solución más óptima, pues pon cuchillas, pon filamentos de oro,
El mejor conductor de la electricidad es el oro. Entonces ahí arreglas el problema de conducción, paso de corriente. Pero pues como que te va a salir un poco costoso eso, ¿no? Aquí es lo mismo. Tenemos que hablar de la solución óptima. Y obviamente tenemos que justificar el cambio, costo-beneficio. Entonces, por eso necesitamos ver los cambios que vamos a proponer en base a una matriz de costo-beneficio y obviamente ver que mi salida se está arreglando. Y obviamente, pues, hacer la cuestión financiera. ¿Cuánto me voy a ahorrar en tiempo ciclo, en uptime? ¿Cuánto voy a ahorrar en costos de la pobre calidad, tiempos de ciclo, la reducción, la entrega, el costo operativo, proyectos de productividad, de calidad, de entrega, etcétera? Entonces, la etapa de mejora muchas veces refuerza la etapa de análisis. Aquí en la etapa de mejora muchas veces vienen los diseños de experimentos, porque muchas veces no estás optimizando bien la Y desde la etapa de mejora. O no es del todo, optimizas la Y, pero no es de todo el costo-beneficio. Entonces, vamos haciendo propuestas de optimización. Y aquí entra mucho la cuestión de los diseños de experimento. ¿Qué pasa después cuando hablamos de la fase de control? Implementamos la mejora, resolvemos el problema, vemos que la cuestión costo-beneficio funciona. Entonces, al implementar esa mejora, ¿qué es lo que deseamos? Pues obviamente deseamos, ¿sí?, que esa mejora sea sustentable en el tiempo. O sea, necesito establecer controles, necesito establecer estándares de operación para que mi salida siempre se conserve en el tiempo. Entonces ahí es donde entra la etapa de controlar. Ya hablando de un proyecto de IMAI, pues podemos ver cuestiones del SPC, el control estadístico del proceso. Podemos ver del antes y después de la mejora, ¿sí? Ver cómo cambió mis partes por millón, cómo cambió mi CPK, cómo cambió mi valor de Z, cómo se redujo la variación, cómo cambió la media, cómo de un proceso que no tenía una distribución normal, se estabilizó y tuvimos ya una distribución normal. ¿Sí? Está estabilizada la salida, están estabilizadas las entradas y pues obviamente podemos decir que ese proceso, ¿verdad?, es estable en el tiempo y podemos garantizar la mejora a través del tiempo. Entonces, la etapa de control, aunque es la última etapa, es muy importante porque con esto sustentamos financieramente la mejora del proyecto, lo que yo garanticé que voy a dar anualizado en un proyecto. ¿Sí? Si no hacemos esto, puede que el proyecto funcione 1, 2 o 3 meses máximo y después perdamos la mejora. Entonces, pues por eso es muy importante amarrar el cierre, ¿sí? Controlar la mejora, que esto pues obviamente sea sustentable. Como pueden ver, aquí podemos ver un listado de herramientas, gráficas, análisis de un DMAIC. Y obviamente, pues, si uso Six Sigma, es porque lo justifica la complejidad del proyecto, la complejidad del proceso. Six Sigma no se usa para proyectos Just Do It, no se usa para proyectos que dices tú, bueno, la solución es obvia. ¿Sí? No es el famoso Just Win, ¿sí? O mejoras rápidas, ¿verdad? Quick wins, perdón, era el concepto que quería mencionar. No son los Just Do It, no.
Es cuando un proceso es multifactorial, es muy complejo y pues requiere este tipo de análisis de probabilidad y de estadística. La bondad de la metodología es que los mismos datos, los mismos análisis te van llevando a la solución de causa-raíz. Estas son algunas de las herramientas, hay más que se ven dentro del entrenamiento de certificación Six Sigma, ¿verdad? Que podemos ver de acuerdo a el DMAIC. Unas herramientas de las que vemos en el entrenamiento, claro, obviamente con toda la estructura del DMAIC en el entrenamiento de certificación. Las sesiones van a ser los martes y jueves, empezando el 30 de enero. Los horarios son de 6:30 a 10 de la noche. Y ahí están las fechas de las sesiones. También ahí están el teléfono o el WhatsApp, donde ustedes pueden informarse de la inversión, de las sesiones, los planes de pago, etcétera, que pueden tener con Solma Soluciones en Manufactura para este entrenamiento. Sin más, agradecerles por su atención a este webinar grabado. Espero que sea de utilidad y pues que puedan acompañarnos a este programa de certificación Greenbelt. Muchas gracias por su tiempo y que tengan muy buena semana, muy buen año 2024. Lo mejor para esto y que mejor empezando con entrenamientos de este tipo que nos ayudan a ser más productivos y tener más competencias dentro de nuestras empresas. Sin más, que tengan muy buena semana.